No es que las muchachas de Tandil fueran por aquel tiempo menos formales y menos recatadas que las de ahora, pero debemos confesar que cedían más fácilmente a los encantos de la conversación por la reja. La costumbre andaluza, que por entonces imperaba, hacía ver con indulgencia las travesuras de los novios, y hasta la religión las sabía disculpar, juzgando acaso que pecados verbales no son pecados completos. El caso es que entre las ventanas que permanecían abiertas durante un mayor número de horas y tenían con más frecuencia un caballero cautivo, era célebre la de Rosita Gutiérrez, a quien, por lo demás, ninguno reprochaba la aventura. Nada parecía más natural que el tener novio, conversar con él y exhibirlo ante los escasos jinetes que galopaban al anochecer por aquella calle extraviada. La casa en que vivía Rosita Gutiérrez estaba casi a la salida del pueblo y era una de esas viviendas tradicionales de la América del Sur. Junto a las dos ventanas con reja se abría la puerta grande que daba a un zaguán y dejaba ver el patio rectangular lleno de flores. A ese patio miraban dos piezas pequeñas y luego una grande que cerraba casi el cuadro, guardando solo sitio contra el muro para un segundo zaguán que conducía a un patio interior, con lo que terminaba la finca. La construcción, que era naturalmente de un solo piso, databa del tiempo de la colonia y presentaba un aspecto miserable. El padre de Rosita, que había ganado algún dinero regenteando una estancia, hacía allí una vida tranquila y sobria. Solo ocupaba los 2 primeros cuartos y alquilaba los demás. La familia se componía de 3 personas: don Pedro Gutiérrez, su mujer y Rosita. Esta tenía el cuarto que miraba a la calle, cuarto que servía al propio tiempo de comedor y de sala de recibo. Don Pedro y su mujer dormían en el que daba al patio. Los Gutiérrez venían de quién sabe dónde y nadie sabía decir en el pueblo cuál era el origen de su familia ni de dónde habían sacado el apellido, pero don Pedro Gutiérrez, que era un indiazo gordo, cachazudo y bonachón, no había tardado en granjearse las simpatías de los vecinos. Su cara redonda y cobriza, sus ojos vivos, sus cabellos duros y cortados al ras, su vestimenta cuidada, su actividad prudente y su risa abierta le daban ese aspecto campechano y energético que tanto agrada en aquellas regiones. Su mujer era, en cambio, poco simpática, y las gentes del Tandil murmuraban contra ella. Le reprochaban su gesto adusto, su actitud desconfiada, la brevedad de sus respuestas y la hosquedad con que evitaba hacer intimidad con las vecinas. Algunos le atribuían un carácter envidioso y reconcentrado, otros una maldad contenida que acabaría por estallar. Lo cierto es que casi nadie le dirigía la palabra. Y la india semisalvaje, cuyo único defecto era la timidez, se había tornado aún más silenciosa y más inaccesible, con lo que ella creía los desdenes de sus convecinos. A veces sentía la nostalgia de su pasado, la vida nómada y accidentada de la tribu guerrera donde vivió sus primeros años se le aparecía como la más feliz. Su familia había quedado allá, en las vastas extensiones que se abrían al sur, lejos de toda población y toda ley, en medio de la pampa libre. Su alma indómita se ahogaba en la aldea pequeña, donde todo estaba sometido al capricho de algunos colonos blancos y del jefe que mandaba la guarnición. Hubiera deseado huir por los llanos salvajes calcinados por el sol. Así es que, cuando había alguna historia de cuatreros, parecía que todos sus atavismos se le salían por los ojos.
Rosita había heredado naturalmente mucho del carácter de su madre, no porque sintiera deseos de volver a la tribu, que harto coqueta y orgullosa se mostraba para renunciar a aquel comienzo de civilización, sino porque en su carácter violento y apasionado había grandes baches que la educación no había podido llenar. Y por ellos se escapaba no sé qué vaho de insurrección y de independencia que desentonaba en aquel medio donde todo estaba reglamentado por el militar y por el cura. Rosita Gutiérrez era una niña caprichosa, cuyas asperezas de carácter sólo se disculpaban por la gracia con que sabía hacerlas olvidar. Sus grandes ojos negros que brillaban sobre la tez cobriza, su cuerpo ágil y joven, su boca pequeña, le daban un aire primaveral de fruta en sazón. Cuando se ponía al atardecer detrás de la reja, con su falda abullonada de percal y sus flores en el pelo, no había quien pasase sin echarle una flor. Y entre los que pasaron y volvieron a pasar, el preferido fue el hijo de un hacendado de las cercanías, Mario Salterain, que vivía el verano en sus tierras y el invierno en Buenos Aires, donde cursaba medicina. Entonces comenzaron las conversaciones por la reja, entre dos luces, en la soledad de la calle vacía. Rosita amaba a Salterain. Salterain fingía amar a Rosita, y todos parecían estar de acuerdo. Nada más hermoso que el idilio, que se prolongó durante 3 meses. Él llegaba por las tardes en su caballo oscuro enjaezado a la criolla, se acercaba a la ventana, apoyaba una mano en los hierros y de su boca sombreada por el bigote renegrido comenzaban a brotar frases de amor que se perdían en el viento. Salterain, guapo mozo, vestía con elegancia y tenía el triple prestigio de su fortuna, de su juventud y de su nombre. Era un descendiente de los primeros civilizadores, un hijo de la conquista. Para los indios hubiera debido ser el enemigo, pero aquellos hombres, desmoralizados por la derrota y roídos por el alcohol, no alcanzaban a hacerse una idea clara de los hechos. Respetaban a Salterain porque Salterain poseía tierras y ganado, porque era joven y garboso, porque hablaba muy alto y se imponía. Además, todo conspiraba para aumentar su prestigio. Salterain era amigo del juez, del comisario de policía, del comandante militar. En la semicivilización de la aldea, formaba con media docena de privilegiados el grupo de los dominadores, que mantenían a sus pies a un gran rebaño de indios humildes. Hablar con Salterain era un honor. Obtener su apoyo era el triunfo, y todos se inclinaban ante aquel hombre joven que era como el cacique blanco de la población. De ahí que nadie se atreviese a criticar los amores de Rosita. Solo algunas viejas comadres murmuraron entre dientes que Salterain no se casaría y que todo acabaría de mala manera. Los demás no vieron o no quisieron ver la imposibilidad de la unión. Algunas muchachas llegaron hasta envidiar la suerte de Rosita. Y todos se habituaron a ver junto a la ventana de los Gutiérrez el caballo oscuro que hacía chasquear las crines de su cola bien peinada, mientras el amable jinete, con la cara junto a los hierros, hablaba de amor a 2 ojos brillantes que relampagueaban en la sombra. La familia Gutiérrez estaba dividida sobre el caso. Don Pedro sufría, como todos, el ascendiente de Salterain y se mostraba orgulloso de la distinción que éste hacía hacia su hija. Para él
Rosita había hecho muy bien en escuchar al hijo del hacendado, que había hablado de casamiento y de cuya palabra no era posible dudar. En la opinión de la madre, la situación no era tan sencilla. Salterain era un malvado que solo pretendía divertirse mientras duraba su estadía en el campo. Quizá tendrían todos que arrepentirse. La desconfianza de la India, mal adaptada a las nuevas costumbres, resurgía con más acritud que nunca. Aquel hombre blanco era representante de la raza que los había dispersado y sometido. Nada bueno se podía esperar de él. Su espíritu dominador estaba habituado a barrer el derecho de los demás. De más está decir que mientras estas discusiones se prolongaban en el seno de la familia, Rosita seguía conversando con Salterain. Rosita era, como hemos dicho, una muchacha voluntariosa que se juzgaba superior al medio en que había nacido. Las objeciones de su madre no hallaban eco en su corazón deslumbrado por una esperanza orgullosa. Además, amaba a Salterain y solo veía con sus ojos. En estos trances llegó el otoño y comenzaron los campos a tomar su aspecto desolado. Los árboles se quedaron sin hojas. La llanura recobró su triste solemnidad y las viviendas mezquinas de la pequeña aldea parecieron acurrucarse las unas junto a las otras ante la perspectiva del invierno. Salterain anunció que regresaba a la ciudad. Sus estudios no le permitían prolongar su estada en el campo. Rosita cayó en un abatimiento indefinible. Y durante aquellos últimos días, todo fue tristeza alrededor de la ventana, donde antes se oía el alegre cuchicheo de los novios. La víspera de la separación, Salterain llegó a la cita más temprano que de costumbre. Sus ojos tenían una expresión nueva. Bajó del caballo y se acercó con cierta nerviosidad inusitada. Rosita lo saludó sin sacarse el pañuelo de los ojos. Y la entrevista fue amarga como ninguna. Algunos afirman que se prolongó más allá de la hora habitual y que un vaquero trasnochador que regresaba de una pulpería los vio discutir acaloradamente como si él exigiese una cosa que ella se negaba a conceder. Lo cierto es que a la mañana siguiente todos pudieron constatar la fuga de Rosita. Durante más de un mes no se habló en Tandil de otra cosa. Los comentarios de los vecinos no alteraron, al parecer, la tranquilidad de los Gutiérrez, pero la India cavilosa se sintió humillada por la compasión irónica con que todos lamentaban lo ocurrido. En aquella pequeña sociedad rudimentaria, donde el espíritu salvaje de los indios se unía el fanatismo religioso y donde todos se observaban y sabían lo que pasaba en cada casa, la aventura dio lugar a una sublevación de honestidades. No hubo mujer fácil que no tuviera frases duras de reprobación y de oprobio contra la chicuela incauta que había cedido al amor. Salterain se benefició en cambio de una indulgencia sin límites. El carácter franco y leal de los indios, corrompido por la falsa civilización que les impusieron, se había trocado en receloso e hipócrita. De ahí que todos se apresuraron a condenar al débil, satisfaciendo sobre él bajas envidias y resentimientos inconfesables. Por aquel tiempo asolaba las cercanías de Tandil una tribu guerrera que el ejército regular perseguía inútilmente. La dirigía un cacique llamado Guatemorá, indio inteligente,
que había habitado en las ciudades y conocía los puntos débiles del criollo. Más que una tribu, era una partida de salteadores que manejaban armas de fuego y sabían tener en jaque a los soldados de la República. Detenían las diligencias, saqueaban las haciendas de los colonos, se aventuraban a veces hasta la entrada de los pueblos y arrastraban tras de sí una leyenda de valor y audacia. Algunos rasgos generosos les habían granjeado las simpatías secretas de los indios sometidos. En los ranchos se murmuraba que Guatemorá solo hacía daño a los blancos ricos y que con los indios pobres se mostraba siempre de una bondad singular. Se citaba el caso de un peón de hacienda, a quien un cuatrero desconocido le había robado los potros que cuidaba. El propietario lo acusó de complicidad con los ladrones y el pobre hombre estaba a punto de ser condenado a prisión. Guatemorá se enteró del caso, se puso en campaña y a los pocos días reaparecieron los potros con un mensaje que decía: para salvar a un inocente. Siempre que hallaba a Guatemorá, don Pedro Gutiérrez lo llamaba el bandido. Su mujer, en cambio, lo llenaba en sus conversaciones de respetuosas alabanzas, y era que la independencia del salteador humillaba al indio sometido tanto como halagaba a la india rebelde. Esta llegó a decir un día, después de una disputa acalorada: «Si mucho me apuran, me voy con los amigos», y su mano terrosa señaló, en la media sombra del crepúsculo, el punto por donde venía la noche. Cuando tornó la primavera, todos se preguntaron en el Tandil si Salterain tendría o no la audacia de volver al pueblo con Rosita. Don Pedro escuchó impasible los comentarios, pero su mujer se tornó más hosca, y cuando el coche de Salterain atravesó el pueblo, la india no pudo contener una amenaza. En el fondo de la berlina de campo vio a Rosita, vestida como una dama de la ciudad. Rosita no la vio. Pasaba por la población como una reina envuelta en su orgullo. Aquella misma noche corrió la voz de la desaparición de la mujer de Gutiérrez. La habían visto salir campo afuera, en dirección al sitio en que todos presumían que se ocultaba Guatemorá. 2 noches después, una partida de forajidos penetraba en la estancia de Salterain y saqueaba aquella residencia secular que databa de los primeros tiempos de la colonia. Los bandidos aterrorizaron a la familia y a los criados y barrieron cuanto había en las habitaciones. Lo poco que no pudieron llevar, lo destruyeron. Y consumado el atentado, echaron a galopar de nuevo por la pampa con las ropas, el dinero y la valija hasta perderse en el horizonte. Estos atropellos eran frecuentes en aquella época y Salterain se contentó con maldecir y anunciar su regreso a Buenos Aires. Después de todo, su fortuna le permitía reponer lo perdido. Apenas sí se encogió de hombros cuando el pelotón de policía que salió a perseguir a los ladrones regresó al cabo de una semana sin haberlos encontrado. Rosita cayó gravemente enferma. Se dijo que de emoción, pero un viejo criado dio una explicación más verosímil. A la cabeza de los malhechores, la querida de Salterain había reconocido a su madre. Manuel Ugarte.